Hola mis queridos amigos y amigas de Aries, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas una vez más a mi canal. Hoy vamos a estar haciendo los mensajes canalizados de tu persona especial para ti. Recuerda que estos mensajes están en el 5D, no necesariamente aterrizados en el 3D y vienen desde su yo superior a darte un mensaje, ¿ok? Mientras está estrenando este video, yo estoy en el chat en vivo o contestando tus preguntas de péndulo o dándote un consejito de manera gratuita, así que si te gustaría participar, te invito a que entres al chat en vivo y si es que estás viendo este video después del estreno, te invito a suscribirte y darle a la campanita para que te lleguen las notificaciones de un próximo video y puedas participar en las actividades, ¿ok? Las dos canciones que me dieron los guías espirituales para ustedes el día de hoy son Te Soñé de Vicente García y Eres para mí de Julieta Venegas, ¿ok? Antes de comenzar, siento que esta historia es bastante particular, así que tómenlo como les vaya resonando. Bien, vamos a tomar 3 respiraciones profundas y vamos a comenzar con la canalización. Siempre me gustaría que me des un chance de hacer las cosas bien. Realmente estoy enamorado de ti y siento que tú puedes ser la persona para mí. Sé que nuestra situación es complicada, siento que nunca te podré entregar lo que buscas. Estoy envuelta en otra relación y realmente no eres tú el problema, soy yo. Me fui y te dejé sin decirte nada, pero creo que tienes que saber que mi amor no tiene límites. Y estoy pidiendo por ayuda para poder sanar esto y buscar la fuerza en mí que tengo que tener para poder tomar una decisión. Sé que tú eres mi alma gemela y sé que no me he portado bien contigo. Sé que te he gatillado más problemas y más heridas de lo que he podido hacer bien las cosas contigo. Ya no quiero más conflictos. He sentido la pérdida. Siento mucha confusión en mi interior. No sé realmente cómo poder hacer esto y llevarlo a cabo. A veces siento que estoy desinvirtiendo de esto y necesito sanar. Ok, Aries. Esos han sido los mensajes por ahora. Siento que es muy importante que nos adentremos a analizar esta compleja lectura que nos está tirando tu persona especial. Esto para mí son el tipo de lecturas que me descolocan porque no las logro visualizar bien, pero intuitivamente me están diciendo que hay algunos de ustedes en los que su persona está envuelta en otra relación y tiene que tomar la decisión de salirse de ahí para poder estar contigo. Y te ama infinitamente y vemos que tu persona quiere una nueva oportunidad contigo y quiere hacer esta oferta de amor, pedir disculpas. Pero todas las cartas que están entre medio de esto me indican conflictos y dolor. Entonces lo que siento en la forma en que se ha dado la lectura, que tu persona no sabe muy bien qué hacer y está buscando la fortaleza en sí mismo para poder salir de ahí. ¿Bien? Siento que tiene que tomar decisiones como tengo que dejar mi matrimonio para ir contigo o tengo que dejar ciertas conexiones o ciertas situaciones para poder ir contigo. Bien, aquí está la carta del que persigue. Entonces se ha formado quizá una relación de codependencia con ustedes y por eso les hace difícil soltarse. Vamos a mirar, me gustaría tirar más cartas que me den una mejor idea. Siento, porque tengo el ceño fruncido, lo que significa muchas veces que hay alguien aquí que está bien molesto o enojado por la situación que está pasando. Y no me sorprendería, porque tu persona es como quiero, no quiero, quiero, no quiero. ¿Cuál es la verdad? Es que sí quiere, porque esas son las cartas que están al derecho. Pero como te digo, hay otras cosas que están pasando. Estoy envuelto en otra relación, aquí como que todo va bien, pero luego siento la pérdida, no me la juego para estar contigo. Entonces hay mucho conflicto interno. Vamos a ver un poco más. Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría saber qué es lo que está pasando con la persona especial de Aries. Me gustaría saber qué siente, ¿no? Miren.
Ya estoy abriendo el mazo para revolver y nos sale el 7 de copas y el 6 de copas. Tiene que tomar decisiones. ¿Me voy con el alma gemela o me quedo en una situación que no me sirve? ¿Ok? Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría saber qué siente la persona especial de Aries por Aries. Me gustaría saber qué siente la persona especial de Aries por Aries. Esta es la carta de la muerte al reverso. O sea, ya no ha podido cerrar ciclos contigo y se está dando cuenta de eso. Ok. Ya nos dan 3 arcanas mayores. Generalmente esto es guía divina o un despertar espiritual. Yo tiro estas cartas para preguntar qué siente por ti, ¿no? Siente que no ha podido cerrar el ciclo. Siente que se está dando cuenta de lo que ha perdido. Y también está en mucha depresión con esta carta del sol al reverso. Se siente muy solo y está en mucha depresión. Entonces este despertar espiritual que están intentando los guías de tu persona, que tu persona tenga, todavía lo está rechazando. No lo está queriendo ver. Siento que hay una especie de evasión. Vamos a mirar un poco más. ¿Qué nos pueden decir acerca de la persona especial de Aries? Aquí está el hombre colgado al reverso, más arcanas mayores. El caballero de copas al reverso, la carta del ermitaño al reverso. 7 de pentáculos, la carta del mundo. También definitivamente pueden haber distancia entre ustedes. ¿Qué es lo que pasa? Que no está... Es lo que quiere o ella, da lo mismo el género. Quiere esta oportunidad contigo. Sí veo que hay cosas que lo retienen, puede ser esta otra relación o miedos e inseguridades. Insistimos que tu persona está muy desconectada de su forma espiritual. Bien, entonces está actuando más desde el ego, más desde las dificultades y los miedos. Tu persona está muy frustrada porque tú estás lejos o no están conectados. Lo que quiere es la conexión y nos quiere, es como que nos está diciendo, Aries, yo no he terminado contigo, esto no ha terminado contigo, te miro con deseo, te miro con deseo. Pero les voy a ser muy honesta, no sé si es que realmente tu persona va a lograr salir de esta situación para ir con ustedes. Bien, me preocupa tener un 3 de espadas al reverso en esta conexión, ¿ok? También noto un aspecto de toxicidad, hay algo bien tóxico aquí, algo como amarrado, bien. Ahí me contarán ustedes en los comentarios cuál es su historia, estoy intentando yo armarla, recuerden que yo no sé lo que ustedes están viviendo. Pero vamos a mirar un poco más. Me gustaría ver cuáles son los signos involucrados. Puedes estar lidiando con un Piscis, con un Géminis, con un Sagitario o con un Leo. Bien. Vamos a mirar un poquitito más Aries. Me gustaría hacer lo siguiente. Vamos a tirar 3 cartas para hacer un mini interactivo. Entonces que nos van a denotar un poco más acerca de esto. Mira, tu persona te ama. Ya ni siquiera... esto no te lo puedo negar. Está la reina de copas y está el 2 de copas. Acá hay algo como más trascendente que está pasando, ¿no? A ver, vamos a mirar un poco más. Me gustaría saber, muchas gracias guías espirituales, ¿qué más está pasando con la persona especial de Aries? Para eso lo vamos a hacer un poco más específico y como les digo, estoy barajando para hacer un pequeño interactivo. Así que les voy a pedir que cada uno elija una carta. Aquí hay 3 opciones de cartas y vamos a ver cómo más puede develarse esta historia, ¿ok? Ok, para los que han elegido la primera carta, el 5 de pentáculos, esta es la carta del abandono. Bien, esta es la carta de la tristeza. También nos invita a conectarnos con otra cosa que no sea esta situación que nos gatilla la herida del abandono. Bien, esta, si es que has elegido tú la primera carta, nos dicen, miren, si es que te está haciendo sentir muy mal, Aries, esto quizá no es para ti. Pero al mismo tiempo, la idea es que puedas con esta llavecita que está aquí, que nosotros no estamos mirando, abrir esa puerta y poder salir de esta situación. Bien, a veces no todo es el amor. Lamentablemente, para los que han elegido la segunda carta, está la energía del diablo. Esto generalmente nos indica cierta conexión kármica y también nos está hablando desde el ego. Tu persona está desde el ego, quizás nosotros también estamos desde el ego. Entonces acá hay algo que hay que sanar, hay una herida que hay que sanar y un sentido de codependencia que también hay que sanar. Ninguna de estas 2 cartas lamentablemente se mira para bien. Y para los otros Aries, qué pena esta lectura, que me da rabia. Así que disculpen, yo sé que quizá no es la lectura que están queriendo escuchar, ni tampoco yo la que quiero hacer. A mí me encanta que sea todo color de rosas, pero algunas veces no es así.
y que nos sirva para darnos cuenta de algunas cosas. Bien. El 7 de espadas, para los que eligieron la tercera carta, este 7 de espadas tiene que ver con la traición, el silencio. Si te has sentido traicionado, para ninguna de estas tres conexiones se mira para bien. A pesar de que hay amor y tu persona quiere una oportunidad contigo, yo te diría acá, ten un poco de cuidado, Aries, ¿ok? Siento que es una lectura muy particular, quizás no le va a resonar a todos, pero a los que sí, bueno, ahí me cuentan. Este 7 de espadas tiene que ver con secretos, malos entendidos, traiciones también. Siento que hay algo que no nos está diciendo. No es una persona que está trabajando en conjunto para hacer que esto funcione. Yo les diría a estas tres personas como, ven, cuidado, ¿no? Cuiden su corazoncito y reevalúen del por qué están en esta conexión y de qué les sirve y si es que realmente hay una proyección con esta persona o estamos visualizándolo por nuestras heridas personales. Entonces hay algo ahí que tenemos que sanar dentro de nosotros mismos, ¿ok? ¿Qué les quiero decir con toda esta conversación? Chicos, siento que hay que darnos cuenta que hay cosas que no podemos cambiar, que tienen que ver con la otra persona, y no nos podemos quedar esperando a que la otra persona cambie, y que podemos soltar esto, si es que así lo queremos. Entonces, como te invitan las cartas acá, cuide su corazoncito, especialmente si es que no te estás sintiendo bien o cómodo en la conexión. Quizás esto ya es hora de soltarlo, bien. Si es que ya no te estás sintiendo bien, es tu intuición hablándote a través de tus sentidos, a través de tus emociones. Entonces es digno y importante de explorar cuál es mi propósito en esta conexión. ¿Realmente siento que esto puede funcionar? ¿O estoy aquí porque quiero que esta persona cambie o que me demuestre que yo tengo valor, por ejemplo? ¿Desde dónde estamos manifestando, ¿no? ¿Desde dónde estamos percibiendo esta conexión? ¿Ok? ¿Y qué es lo que tenemos que sanar en nosotros mismos? Bien. Vamos a tirar un poco más de cartas. Me gustaría preguntarle de todas formas al tarot si es que es esta conexión conveniente para ustedes. ¿Ok? Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué les podemos decir a Aries? ¿Es esta conexión conveniente para Aries? Dices que tú así lo crees. Tienes que ganar más información, comunícate claramente. Y la última carta es: no necesitas preocuparte. ¿Qué siento acá? Que nos tenemos que dar cuenta como de muchas cosas. Esto es como si miramos la conexión desde la lógica, como desde afuera, si es que fuéramos un agente externo. ¿Qué estamos viendo en esta conexión? ¿Realmente nos hace sentido o no? Comunicación clara te puede ayudar. Si es que tú crees que esto hace sentido para ti, te dicen, bueno, gana un poquitito más de información. De una forma u otra no necesitas preocuparte, nos dicen. Vamos a sacar otra carta. Nos dice, puedes reconsiderar. Yo siento que hay otras opciones para ustedes y en otras opciones puede haber el éxito. Bien, en otras conexiones. Se te puede manifestar otra cosa si es que así tú lo permites y decides cerrar el ciclo. Bien. Si es que esta lectura está resonando contigo y te sirve de algo, si es que no, no pasa nada, Aries, ¿ok? No pasa nada si es que esta lectura no resuena contigo o no es lo que tú sientes para ti. Bien. No depende de nosotros decirte qué es lo que tienes que hacer o lo que no tienes que hacer. Estamos contando una historia, si es que te ayuda en algo maravilloso, si es que no, bueno, lo dejamos pasar. Vamos a ver, me gustaría ver, guías espirituales, cuál es la siguiente acción a tomar por parte de la persona especial de Aries hacia Aries. ¿Cuál es la siguiente acción a tomar por parte de la persona especial de Aries hacia Aries? Ok, está la carta de la decepción, paje de espadas al reverso, 10 de bastos al reverso, 6 de... Ok, bueno, no mucho, si quiere ahí hacer algo, ¿no? Pero siento que tampoco, si es que hace algo o les habla, por ejemplo, esta persona, yo le prestaría bastante atención, y me preguntaría si es que es realmente honesto o honesta desde dónde viene y si es que realmente está dispuesto o dispuesta a el compromiso, ¿no?, que se requiere en una conexión, si es que eso es lo que estamos buscando.
Aquí hay mucha decepción. Con el paje de espadas al reverso nos están hablando del silencio. Ahora, tu persona está botando ciertas cargas emocionales, pero nos habla de una falta de balance. Aquí la carta del hierofante nos está hablando de la separación y también muchas veces, que no es un significado que me dicen intuitivamente siempre, nos están hablando que esta persona puede llegar a ser muy tóxica. Entonces, acá cuando está la carta al reverso de la fuerza, yo les diría que más bien un no, está muy desde el ego todavía por lo menos. Si es que me hubiera salido al derecho, yo les diría, bueno, acá puede haber transformación o para allá está trabajando, pero ¿se acuerdan cuando les dije anteriormente, aparentemente tu persona está evadiendo una especie de despertar espiritual? Tiene que ver principalmente con eso. Ahora, Ari, eres tú quien tiene que elegir de una forma u otra, de acuerdo a lo que a ti te vaya dando sentido, si es que esto te ayuda. Pero yo te invitaría a reevaluar qué es lo que estamos haciendo, cuál es realmente mi propósito de estar invirtiendo mi energía en esta conexión. ¿Realmente me sirve el encuentro auténtico y real sentido desde mi alma, que pueda haber positividad en esto? ¿Qué es lo que más predomina en esta conexión, el bienestar o el malestar? Bien, me tengo que hacer esas preguntas para evaluar si es que realmente me hace sentido. Bien, vamos a darte un poquitito de consejo. Me gustaría ver, muchas gracias guías espirituales, qué es lo que está pasando aquí con Aries y qué le podemos recomendar a Aries. Muchas gracias guías espirituales. Me gustaría saber qué le podemos recomendar a Aries. Bien, el renacimiento. El renacimiento tiene que ver mucho con la carta de la muerte. Es como, ¿qué nos significa eso? El renacer. Cuando generalmente en el tarot la carta de la muerte nos está hablando de una muerte para volver a tener un renacer más auténtico. Ojo, esto no significa muerte literal. Bien, significa que es como una serpiente que va cambiando la piel, va dejando la piel vieja para conectarse con su piel fresca, su nueva piel. Bien, una piel transformada, más adulta, más madura también. Entonces es como un proceso de cambios que estás teniendo. Acá nos invitan a la inocencia, conectarte con tu inocencia, con el corazón puro, para trabajar en tu proceso de sanación personal. También está la carta del valor, que es la carta de la fuerza. Como nos dice la frase, lo que no te mata te hace más fuerte. Esta carta viene diciendo que a pesar de que puedes estar o venir desde el cemento, puedes tener, a pesar de ser vulnerable como una flor, la fortaleza para salir adelante y ver la luz del sol brillar y tú brillar con ella también. El condicionamiento, y esta es la carta del ego también, es decir, la carta del diablo en el tarot. Bien, aquí hay cosas que tenemos que soltar, patrones tóxicos de conducta, de pensamiento. Bien, trabajar en nuestro amor propio, trabajar en nuestro cuidado propio también, y eso te va a ayudar con el renacimiento. ¿Quién soy yo? ¿Qué es lo que realmente quiero para mí? ¿Qué es lo que me hace sentido y se conecta con mi alma y mi yo superior? Bien, y desde ahí sacar las conclusiones que tengas que sacar al respecto. Siento que todo esto te está haciendo más fuerte, haciendo crecer de una forma u otra, y es en pos de tu sanación personal. Yo sí veo que acá puede haber mucho dolor de acuerdo a lo que ha pasado entre ustedes dos, pero Aries, tú tienes toda la capacidad de salir adelante, no lo pongo en duda, y de mirar otras perspectivas y crecer de el aprendizaje que hay que ganar a partir de esto y liberarte de las prisiones del ego, bien, de la mente, de la duda, de los miedos, de las inseguridades, ¿ok? Y recordar tu valor personal, recordar que eres un león y no la ovejita, por así decirlo, ¿no? Recuerda quién eres, ¿bien? ¿Quién eres? Entonces te puedes hacer esa pregunta. ¿Qué es lo que quieres para mi vida? Y si es que esto es lo que quiero para mi vida, ¿me hace sentido o no me hace sentido? ¿Ok? Esos serían los mensajes para ustedes el día de hoy. Vamos a sacar un último consejo. Muchísimas gracias, Aries, por estar acá. Nos vamos a ver pronto con nuevas lecturas, así que quédense ahí. Y la carta última consejo nos dice: sé consciente de cómo te comportas, porque reaccionar no es el camino, pero responder lo es. Significa me siento a analizar mis acciones, mis decisiones y cuál es mi próxima conducta a tomar. ¿Cuál va a ser la próxima decisión que voy a tomar? Y si va a ser coherente con quién soy, o me estoy alejando más de lo que yo realmente soy, o de mi auténtico y verdadero yo. ¿Ok?
Muchísimas gracias por estar acá, Ari. Nos vemos pronto, sin dudas, en una nueva lectura. Que tengas un maravilloso día. Un abrazo desde el alma. Namaste. Muchas gracias por pasarte por mi canal. Espero que este video haya resonado contigo. Si te gustaría realizar terapia a partir del tarot, soy psicóloga y me encantaría acompañarte en tu proceso terapéutico de sanación y darte herramientas que te ayuden a convertirte en la mejor versión de ti mismo. También puedes conocer mis cartas oráculo en su versión imprimible, mensajes de trabajo, mensajes generales, mensajes de amor y las cartas consejo florecer. Si te gustaría identificar aquellos aspectos en los que tienes que trabajar para convertirte en la mejor versión de ti mismo, te invito a conocer el reporte terapéutico, un informe escrito en el cual desde el tarot y la numerología revisamos tus desafíos y lecciones tanto de vida como anuales. Para lecturas personales, descuentos y más servicios, te invito a revisar mi sitio web que encontrarás en la descripción de este video. Muchas gracias por estar acá, un abrazo desde el alma, que tengas un maravilloso día. Namaste.